Las diferentes etapas del duelo son exploradas en la obra El día después, que llevará a escena la compañía Yutlani Teatro con la dramaturgia de María Muñoz y Fernanda Echeverría bajo la dirección de Silvia López Mendoza. Inicia temporada este viernes 18 de abril en el Centro Cultural El Hormiguero, y esa es una de las razones por las que agradecemos que nos acompañe también en esta cabina José Vasconcelos, María Muñoz y Fernanda Echeverría, las dramaturgas de esta obra, las actrices también. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Tenemos entendido que esta obra nace de una experiencia propia y además está escrita a 4 manos. ¿Cómo se genera este trabajo? La obra efectivamente surge el año pasado. Perdí a mi padre. Y entonces a partir de ahí y de un trabajo con la tanatóloga, que pues era en esto que decía, escribe, empezamos a escribir. Y pasado algunos meses, no negamos nuestro origen teatrero y luego hay que darle forma y tratar de llevarlo a escena. Entonces fue como empezamos yo a escribir, ella más en corrección de estilo, algunas partes que fuimos entremezclando y demás para irle dando forma. Después se la presentamos a la directora y pues empezó el trabajo creativo. Fernanda, ¿de qué manera la obra nace desde el dolor? Y si la puesta en escena resulta, cuando uno la ve, realmente pues dolorosas. Todos hemos tenido pérdidas, pero todos tenemos distintas maneras de enfrentarla. Sí, claro. Pues es complicado, o sea, para mí fue complicado sacar, o sea, en esta parte de ir sacando y ensamblando el asunto a 4 manos, sí fue complicado. Y sí estábamos en un momento en el que decíamos, bueno, ¿cómo vamos a escribir? ¿Cómo vamos a hablar de una aceptación si todavía nosotras seguimos en cierto proceso, ¿no? Y bueno, o sea, montarlo en escena sí ha sido una experiencia como diferente, y de las personas que nos han visto, que nos han como, pues sí, sobre todo visto, sí es doloroso, sí, muy, muy crudo al principio, pero justo como que tratamos de darle un manejo correcto. María, sigo la pregunta de Verónica porque me parece muy interesante esta idea de que a final de cuentas, como dramaturgas, como participantes de este proceso creativo, cada una de ustedes asume el dolor de diferente manera. Como seres humanos no lo asumimos de la misma forma. ¿Cómo lograr, digamos, encontrar un eje a la idea del duelo para poder contar esta historia, María? Efectivamente, el duelo pues es muy, muy personal. Alguien un día nos dijo, es como una huella digital, cada uno lo vive de una manera bien, bien específica. Sin embargo, también estuvimos revisando en varios grupos de duelo y había muchas coincidencias, ¿no? Había muchas coincidencias, sobre todo en las diferentes etapas, en esta etapa de la ira, cómo lo vivimos. Y fue en con esas coincidencias en donde tratamos de irnos centrando para poderlo hacer más general, ¿no? Que más pudieran identificarse quienes han estado en ese duelo. Pero sí fueron esas cosas que fuimos encontrando, que en todos casi se presentaba de diferente manera, pero en todos estaba como esa característica, ¿no? Algo muy simple, por ejemplo, decían a veces los que están fuera del duelo, cómo se acercan o qué frases nos dicen, y que a la persona que está en duelo es una explosión total, ¿no? Que dice, no me digas eso, ¿no? Y entonces, a lo mejor en la obra lo decimos muy fácil, a veces la gente nos dice, no llores. Y todo el mundo, el que está fuera del duelo, dice, no llores. Y entonces empezamos a revisar y decían todos los que están en duelos, ¿no lloro? ¿Cómo que no lloro? O sea, no tienes idea de lo que está pasando, ¿no? Entonces fue así como fuimos tratando de hacerla más general en ese aspecto. Fernanda, esta cuestión que comenta María acerca de que te dicen no llores, cuando en realidad lo que tienes que hacer es sacar la emoción, porque si no la sacas con el tiempo nos explota realmente en la cara. En la puesta en escena, ¿qué historia vemos en realidad? Ambas, o sea, se ve el duelo visto desde afuera en el sentido de es un proceso generalmente doloroso, y hay que encubrirlo para salir y para seguir viviendo y para presentarnos en la sociedad. Entonces se ven ambas caras, una que es
sea, tratamos de presentarlo muy amable, sí es un proceso que es personal, digamos, de cada quien, y es abrazar todo tipo de emociones que salgan de ahí, pero también es cómo se convive, digamos, en la vida diaria, en nuestras actividades, y que pues sí, o sea, por mucho que yo quisiera, por ejemplo, llorar todo el tiempo, porque me gusta tal vez, me siento bien, pero no puedo hacer mis actividades llorando todo el tiempo. Entonces justo es como necesario encontrar esa línea de equilibrio, aunque pues de alguna manera pueda ser forzada también. Y es que aquí sin duda los retos que deben tener son muy diferentes, como decía María. Si el duelo es una huella digital, si de pronto los que estamos del otro lado no sabemos mucho qué decir, qué palabras utilizar en ese momento, porque no sé la posición en la que está quien está enfrentando el duelo, llevarlo a escena, compartirlo sobre el escenario con elementos teatrales debe ser muy complejo, ¿no? María, Fernanda, no sé quién quiera. Sí, es complejo, y nosotros estamos con la compañía Yutlani Teatro. La directora Silvia Mendoza, ella decía, tenemos que presentar un proyecto que al final nos dé esta esperanza de que las cosas van a ser mejor, porque si no es una obra muy deprimente, ¿no? Y Yutlani siempre ha trabajado más en teatro para niños, generalmente utiliza títeres de papel o títeres, y entonces decía, vamos a mezclarlo. Entonces hay una parte donde hacemos el teatro de papel o teatro de sombras, donde van expresando todas estas emociones que pasan dentro de la cabeza, ¿no? Cómo lo va expresando a través de estas imágenes. Y efectivamente tenemos esas partes de tanto los que están afuera, cómo se acercan, los que nos lastiman, los que nos apoyan, pero que a final de cuentas ninguno tiene en general el gusto por lastimarnos, simplemente no sabemos cómo enfrentarlo, ¿no? No es cómodo ver llorar a nadie, y también desde ahí nos lo dicen, no es por molestar, pero es difícil, lo dividimos en las etapas del duelo. Van a ir viendo cómo está esta etapa del shock, cómo se presenta la etapa de la ira, la etapa de la negociación, de la depresión, hasta llegar a una aceptación. Y pues la idea al final sí era dejar como esta parte esperanzadora y decir, duele mucho, pero vamos a estar bien, poco a poco vamos a ir saliendo todos de esto. Fernanda, háblenos de los personajes. ¿Está allí el padre, los hijos? ¿Quiénes más están y a través de qué historia? Pues es la historia de una mujer a la que se le muere el padre, y es la sensación de que la mujer regresa a ser una niña pequeña. Entonces aparece la mujer, la niña pequeña, aparece el padre, y aparece fundamentalmente una tanatóloga que justo va a guiar el proceso de esta mujer, a la vez la niña, que justo es como la dualidad, ¿no? Pues sí, creo que son todos. Y bueno, personas que acompañan también el duelo son fundamentales también. Es importante que este tipo de temas se aborden desde la perspectiva teatral. Juana. Sí, yo creo que sí. El teatro finalmente tiene un efecto catártico y tiene un efecto muy inmediato. Y yo creo que llevar al teatro estos temas sirve bastante, y además va desmitificando un poco lo que es el duelo, que no tiene que vivirse en privado nada más. Entonces para nosotros es fundamental llevar esto y haciendo énfasis en la salud mental, ¿no? Es en que tenemos que buscar esa ayuda, tenemos que estar bien, es como... Porque a veces ni siquiera logramos identificar cuando la persona está en duelo, eso a veces ni se logra identificar en qué etapa estoy o por qué me siento así. Y no se habla, a veces no hay abierto. Lo platicábamos con la tanatóloga que me estuvo asesorando, y ella decía, hay muy poco material. O sea, sí hay libros, pero no es como, no hay otro tipo de material, ¿no? O que lo traten como tal. Entonces para nosotros era fundamental llevarlo ahí. Es una obra importante porque nos habla de quienes hemos sentido la pérdida,
pero también están los que estamos a un lado y que a veces no sabemos cómo apoyar a quienes están en este duelo. Me parece que eso es muy importante, que también la obra conlleva este aspecto de cómo apoyamos a quienes están en ese proceso, porque de pronto no sabes si estar marcando y decirle aquí estoy, pero en realidad no estamos. Entonces creo que también allí está la valía de la obra, Fernanda. Sí, pues, o sea, en lo personal creo que no sé cómo decirlo. O sea, yo en lo personal como dramaturga y también como actriz, de repente lo que quisiera es... yo sí pensaba como un acompañamiento, ¿no? O sea, más bien sí hablar desde un proceso interno de duelo y también... O sea, un poco lo que manejamos en la obra también es no pasa nada si incluso no sabemos qué decir o qué hacer, porque al final es un proceso nuevo. O sea, sí, es muy nuevo y no vivimos en duelo todo el tiempo, pero es un poco como prueba y error, experimentar, pero al final es como más la intención, ¿no? Lo que, más allá de cometer errores o no con la persona que puede estar en duelo, si lo vemos desde afuera, que también es un proceso sensible para la persona que está en duelo, para sus familiares, para las personas que lo rodean. Es un proceso muy complicado para todos y creo que también hay que sensibilizar sobre eso, que es un proceso nuevo para todos, claro. Pues el día después se va a estrenar este viernes 18 de abril y va a permanecer todos los viernes hasta el 30 de mayo. Se va a significar a las 20 horas en el Centro Cultural El Hormiguero, Gabriel Mancera, 1539 en la colonia del Valle Sur. Agradecemos a María Muñoz y Fernanda Echeverría que nos hayan acompañado esta mañana aquí en la cabina José Vasconcelos para hablar acerca de esta propuesta escénica el día después. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, buen día, hasta pronto. Buen día. Gracias por estar aquí. Gracias.